Mi nombre no importa. Lo que fui, se lo tragó la oscuridad hace mucho tiempo. Tengo 82 años, y cada uno de esos años pesa sobre mis hombros como una lápida de granito. Me escondo en este rincón olvidado del mundo, pero sé que me encontrarán. Antes de que lo hagan, usted debe escucharme. Usted, que ha llegado a estas palabras no por casualidad, sino porque su espíritu aún busca la verdad en un mundo ahogado en mentiras. Lo que voy a contarle no es una historia de fantasmas para asustar a los niños, es mi confesión. Es el mapa de la red de poder que realmente gobierna este planeta, una red tejida con sangre, almas y una magia tan antigua como el miedo mismo. Hace 50 años yo era un hombre desesperado. Hoy soy un monstruo que busca redención en el único lugar donde puede encontrarla, la verdad. Y esa verdad comienza con una confesión que me quema la garganta. Yo participé en el sacrificio de más de una docena de personas inocentes para un multimillonario que vendió su alma, y la mía de paso, a entidades que no son de este mundo. No apague esto, no piense que es la locura de un anciano. Le prometo que si se queda conmigo hasta el final, en los próximos 60 minutos, su percepción de la realidad se hará añicos. Verá los hilos invisibles que mueven a los políticos, que provocan las crisis económicas y que deciden quién vive y quién muere. Le daré nombres, lugares y rituales. Le mostraré cómo la élite mundial no solo acumula riqueza, sino que se alimenta de la energía vital de la humanidad a través de prácticas que la mayoría consideraría pura superstición. Usted ha sido elegido para recibir este conocimiento porque en su interior hay una luz que ellos temen. Esta confesión es mi única arma y se la entrego a usted. No soy un erudito, no soy un historiador, soy un testigo. Fui un sirviente en el corazón mismo de la bestia, en la sociedad secreta que se autodenomina la Liga de las Sombras. Este conocimiento exclusivo y reservado solo para unos pocos marcará un antes y un después en su existencia, pues una vez que se conoce la verdad, ya no se puede volver a la ceguera confortable de la ignorancia. Mi autoridad no proviene de libros polvorientos, aunque he visto grimorios encuadernados en piel humana que harían palidecer al Necronomicon. Mi autoridad proviene de las cicatrices que cubren mi espalda, marcas rúnicas grabadas a fuego en mi piel durante mi iniciación. Proviene del vacío helado que tengo en el pecho, donde antes había un corazón capaz de amar. Y proviene de los rostros de aquellos que vi morir en un altar de obsidiana, en una isla privada que no aparece en ningún mapa. La autoridad de fuentes milenarias y estudios recientes respaldan cada afirmación presentada con evidencia irrefutable. Pero mi testimonio es la prueba viviente, la conexión directa con esa oscuridad. Su mente estará lista para nuevas revelaciones que desafiarán lo que creía cierto hasta este momento decisivo, porque lo que le contaré no es teoría, es la crónica de mi propia caída. Quédese conmigo, le prometo que antes de que termine esta confesión, entenderá por qué el mundo está como está. Y lo más importante, sabrá cómo reconocer sus señales, cómo protegerse, porque ellos están en todas partes, y siempre están buscando a los desesperados, a los rotos, a gente como yo era antes. La puerta al infierno no está bajo tierra, está en la desesperación, y yo la crucé voluntariamente. Mi historia no comienza con poder y secretos, sino con algo mucho más común y humano, el miedo a perderlo todo. Y es ahí donde comenzaremos, en el frío invierno de mi desesperación, el momento exacto en que mi vida dejó de pertenecerme. Todo comenzó en el invierno de 1978. Mi esposa, Elena, mi luz, mi todo, se consumía por una enfermedad que los médicos no podían nombrar y mucho menos curar. Las facturas se apilaban como nieve sucia en la puerta. Cada sobre blanco era una pala más de tierra sobre el ataúd de nuestras esperanzas. Estábamos a punto de perder nuestra pequeña casa, el hogar que habíamos construido con risas y sueños. Yo trabajaba en 2 empleos, mis manos agrietadas y mi espalda rota, pero nunca era suficiente. La desesperación es un ácido que disuelve la moral, que corroe el alma hasta dejarla en carne viva. Recuerdo una noche, arrodillado junto a la cama de Elena, su respiración era un susurro frágil. Le recé a un Dios que parecía sordo, le supliqué, le grité en silencio. No hubo respuesta, o al menos no del cielo. Usted debe entender que para comprender las raíces de este mal, debe retroceder en el tiempo conmigo, no solo a mi propia historia, sino a la historia oculta de la humanidad, porque el pacto que me ofrecieron no era nuevo, es tan antiguo como la codicia y el miedo. La respuesta vino de un compañero de trabajo, un hombre callado que vio la sombra en mis ojos. Me habló en susurros de una mujer, Madame Elara, una mediadora, que podía solucionar problemas imposibles. Dijo que trabajaba con fuerzas antiguas, que podía abrir puertas que para el resto estaban cerradas. La desesperación me hizo sordo a la prudencia. La encontré en una pequeña tienda de antigüedades que olía a incienso y a polvo de siglos. Era una mujer sin edad, con ojos que parecían contener galaxias muertas. No me pidió dinero, me pidió un mechón de mi cabello y una promesa. Me habló de un benefactor, un hombre de inmenso poder y riqueza, que buscaba gente leal, gente dispuesta a servir sin hacer preguntas.
Me aseguró que todas mis deudas serían pagadas, que Elena recibiría el mejor tratamiento que el dinero pudiera comprar. El precio, dijo, era solo mi lealtad. Lo que no entendí en ese momento es que ella era solo la cara moderna de una figura que ha existido en todas las culturas. La sacerdotisa del pacto, la intermediaria entre el mundo de los hombres y el de las sombras, una figura que aparece en los textos cuneiformes de Sumeria y en los diarios de los alquimistas del Renacimiento. El ritual tuvo lugar en la noche de San Juan. En el sótano de su tienda había un altar de piedra grabado con runas que parecían retorcerse bajo la luz de las velas negras. Me pidió que sostuviera una paloma blanca. Mientras ella cantaba en una lengua gutural que hacía vibrar el aire, tuve que degollar al ave y dejar que su sangre corriera sobre las runas y sobre el mechón de mi cabello. Sentí un frío antinatural recorrer mi cuerpo, una sensación de vacío, como si algo tibio y bueno hubiera sido arrancado de mi interior. Ella me dijo que el pacto estaba sellado. Al día siguiente, un hombre con un traje impecable llamó a mi puerta. Me entregó un maletín lleno de dinero y una dirección. Mis deudas estaban saldadas. Elena fue trasladada a una clínica privada en Suiza. Yo, por mi parte, tenía que presentarme a mi nuevo empleador. Este conocimiento profundo que ahora le comparto me preparará para descubrir verdades que pocos se atreven a ver, porque ese ritual no fue una simple superstición, fue una transacción energética, una versión simplificada de ceremonias que se realizaban en los templos de Baal hace 3000 años para asegurar buenas cosechas o la victoria en la guerra. La sangre como conductor, el objeto personal como vínculo y la palabra de poder como firma. No sabía que esa noche no solo había sacrificado una paloma, había sacrificado mi alma y la de mi amada Elena, en un altar que era mucho más antiguo que esa tienda, un altar cuyo diseño se remonta a los cultos babilónicos, a las sociedades secretas del antiguo Egipto, que prometían a los faraones la vida eterna, a cambio de la energía vital de sus súbditos. La Liga de las Sombras no nació en el siglo XX, ha existido siempre, cambiando de nombre, adaptándose, pero siempre alimentándose de lo mismo, la desesperación humana. Se llamaron los Hijos de la Serpiente en Tebas, la Fraternidad de Saturno en Roma, y los Iluminados de Baviera fue solo una de sus máscaras más recientes. Siempre han estado ahí, ofreciendo soluciones milagrosas a los desesperados para reclutar a sus soldados de a pie. Y yo, en mi ignorancia y mi dolor, acababa de alistarme. Estaba a punto de conocer el rostro moderno de este mal ancestral, de entrar en el corazón de la bestia que se disfraza de progreso y filantropía. Mi nuevo empleador era un hombre al que el mundo conocía como Silas Thorne, un filántropo, un titán de la industria naviera y tecnológica. Para mí era simplemente el maestro. Mi trabajo inicial era simple: asistente personal, chofer, recadero. Vivía en su mansión, una fortaleza de cristal y acero con vistas al océano. El lujo era obsceno, pero el ambiente era gélido, opresivo. Los otros sirvientes se movían como fantasmas, con los ojos vacíos y una obediencia que rayaba en el terror. Pronto descubrí por qué. Adéntrese conmigo en los secretos más guardados que las élites han ocultado deliberadamente de la población durante décadas, porque lo que vi en esa casa fue solo la primera capa de una verdad tan podrida que amenaza con derrumbar los cimientos de todo lo que usted cree cierto. La Liga de las Sombras no era un club de millonarios excéntricos. Era un gobierno en la sombra, una conspiración global que no busca solo el poder político o económico, sino el control total sobre el tejido de la realidad. Manipulan los mercados no solo para obtener ganancias, sino para generar miedo y desesperación, la energía de la que se alimentan. Provocan conflictos en regiones lejanas para desviar la atención y para facilitar sus redes de tráfico de personas. Descubra ahora conexiones impactantes entre eventos aparentemente separados que revelan un plan oculto y sistemático. La crisis de los misiles de Cuba en 1962, la repentina caída del Shah de Irán en 1979, no fueron simples casualidades geopolíticas. Fueron movimientos en un tablero de ajedrez cósmico, orquestados para generar picos de miedo a escala planetaria, cosechas energéticas que coincidían con sus rituales más importantes. Los intereses ocultos de estos grupos poderosos quedarán al descubierto, transformando su comprensión de la realidad actual, pues no luchan por territorios o ideologías, sino por el alimento de sus amos oscuros. Siéntase iniciado en conocimientos exclusivos que solo unos pocos privilegiados han tenido acceso a través de la historia. Mi iniciación tuvo lugar allí, 3 meses después de empezar a trabajar para él. Me llevaron en un helicóptero privado, con los ojos vendados, a su isla privada, la que llamaban Isla Cernunnos. Era una roca volcánica, exuberante y salvaje, pero en su centro había un templo de estilo grecorromano, impoluto y siniestro. Dentro, los miembros de la Liga, vestidos con túnicas con capucha de color carmesí, me esperaban. Eran rostros que usted reconocería de las noticias, políticos de alto rango de al menos 3 continentes, directores ejecutivos de corporaciones multinacionales, celebridades aclamadas por millones. Estaban todos allí, despojados de sus máscaras públicas, mostrando su verdadera devoción. El clímax de mi iniciación fue la prueba final de lealtad.
el momento en que desmentiría para siempre la versión oficial de mi propia vida. Trajeron a un hombre, un periodista que, según ellos, había estado investigando demasiado cerca de sus operaciones de tráfico en el sudeste asiático. Lo ataron al altar de obsidiana que dominaba la sala. Thorn me entregó una daga ceremonial, su empuñadura fría como la tumba. La lealtad exige sacrificio, susurró en mi oído. Su aliento olía a vino caro y a descomposición. Demuéstranos que el viejo mundo ya no significa nada para ti. El hombre me miró a los ojos, suplicando en silencio. Vi en él a todos los hombres desesperados como yo, pero también vi el rostro de Elena, sana y salva en esa clínica suiza, sonriendo de nuevo. Y lo hice, clavé la daga. En ese momento, el aplauso de los encapuchados sonó como el rugido de las puertas del infierno, cerrándose detrás de mí. Ya no era un sirviente, era uno de ellos, uno de los monstruos. Y la verdad más terrible que descubrí esa noche no es que exista gente malvada en el mundo, es que la estructura misma de nuestra sociedad está diseñada por ellos y para ellos, un gigantesco matadero para cosechar almas. Y ahora le mostraré las pruebas, los ejemplos concretos de cómo esta maldad se manifiesta en el mundo real. Durante años fui el guardián de los secretos de Thorn en la isla. Mi trabajo era preparar los rituales, mantener los registros y asegurarme de que nada saliera de allí. Las palabras son insuficientes para describir el horror, pero la memoria es una herida que nunca cicatriza. Por eso, ahora conozca usted casos reales y documentos auténticos que prueban de manera irrefutable la validez de lo que le cuento. Esto no es una fantasía de un viejo senil, es el testimonio de un partícipe directo. Tengo en mi mente grabados a fuego los detalles de al menos 14 sacrificios humanos. No eran actos aleatorios de sadismo. Cada uno tenía un propósito. Recuerdo el ritual del 19 de octubre de 1987. El mundo lo recuerda como el Lunes Negro, el día en que los mercados bursátiles se desplomaron en una caída que nadie pudo predecir. Yo lo recuerdo como la noche en que sacrificaron a 3 corredores de bolsa rivales en el altar para absorber la energía del caos financiero global y consolidar el imperio de Thorn. La sangre derramada en esa isla se correspondía directamente con la tinta roja en las pantallas de Wall Street. Ellos no predicen el futuro, lo escriben con la sangre de otros. Tengo pruebas. Antes de huir, logré sacar una pequeña parte de un libro de contabilidad. No registraba dinero, sino personas, nombres, edades, nacionalidades. Eran las adquisiciones de su red de tráfico de personas, que se extendía por Europa del Este y el sudeste asiático. Jóvenes, a menudo disidentes políticos, refugiados o personas sin familia que nadie echaría de menos. Eran transportados en los propios buques de carga de Thorn, en contenedores especialmente modificados. Tengo los números de serie de 3 de esos contenedores: SC-714, SC-902 y SC-1138. He enviado esa información de forma anónima a varias agencias internacionales, pero siempre choca contra un muro de silencio. ¿Por qué? Porque los directores de esas agencias también han estado en la isla. Los he visto yo mismo con sus túnicas carmesí brindando con Thorn. Las estadísticas oficiales y datos verificables dan fuerza a mi testimonio si sabe dónde mirar. Analice las anomalías en las cifras de personas desaparecidas a lo largo de ciertas rutas marítimas entre 1980 y 2010. Encontrará un patrón que desafía toda explicación lógica. Pero permítame darle un rostro a esas cifras, un testimonio que los escépticos no podrán refutar tan fácilmente. Permítame hablarle de Anya. Era una joven violinista de Ucrania, de solo 19 años. La secuestraron de un conservatorio en Kiev. La mantuvieron en la isla durante una semana, antes del ritual del solsticio de verano. Durante esa semana, Thorn la obligaba a tocar el violín para él durante la cena. La miraba no con lujuria, sino como un granjero mira a un cerdo que va a matar, con una mezcla de aprecio por su calidad y la fría certeza de su propósito. La noche del ritual, rompieron sus dedos uno por uno frente a todos nosotros, antes de colocarla en el altar. Dijeron que era para liberar el sonido de su sufrimiento. Su último grito no fue de dolor, sino el nombre de su madre. Este análisis profundo y detallado refuta todas las dudas, porque la ciencia moderna, sin saberlo, está empezando a confirmar lo que estas sociedades secretas han sabido durante milenios. Las investigaciones más avanzadas sobre la conciencia y la física cuántica hablan de cómo la observación y la intención pueden afectar la realidad material. Ellos llevan esa teoría a su conclusión más oscura. Una emoción intensa y concentrada, como el terror de una vida que se extingue, es una fuerza capaz de doblar las probabilidades, de reescribir la suerte. La ciencia moderna no puede tocar a esta gente, porque ellos operan en un plano que la lógica no puede explicar y la ley no puede alcanzar. Pero ahora que conoce los hechos, los ejemplos prácticos de su crueldad, seguramente se estará preguntando el por qué. ¿Qué clase de poder se obtiene de actos tan viles? ¿Cómo funcionan exactamente estos mecanismos oscuros? Esa es la siguiente capa de la verdad que debemos destapar. Usted se preguntará, ¿por qué?
¿Por qué multimillonarios que ya lo tienen todo se rebajarían a tales atrocidades? La respuesta es simple y aterradora, y para entenderla, debe explorar conmigo los entramados espirituales y esotéricos más profundos que revelan las verdaderas leyes que rigen este universo. No lo hacen por dinero ni por poder, en el sentido que nosotros entendemos. Lo hacen por algo mucho más fundamental: tiempo y control sobre las leyes de la casualidad. Los rituales, la sangre, el sufrimiento, no son para impresionar a nadie, son combustible. Alimentan a una entidad o a un conjunto de entidades con las que ellos contactan a través de los rituales. No sé si son demonios, seres extradimensionales o simplemente personificaciones de las fuerzas más oscuras del universo. Ellos los llaman los arquitectos del destino. A cambio de esta energía vital, de este alimento que es el sufrimiento humano en su forma más pura, los arquitectos les otorgan dones. Adéntrese ahora en la comunicación directa con estas fuerzas superiores y las leyes inmutables que moldean nuestra realidad. El principal don que reciben es la longevidad. Silas Thorne tiene, según sus registros públicos, 95 años, pero aparenta 60. Lo he visto someterse a rituales de rejuvenecimiento que implicaban baños en sangre y el consumo de órganos de las víctimas más jóvenes. Pero más allá de eso, les otorgan la capacidad de torcer la probabilidad. Una inversión arriesgada, un pequeño ritual y el mercado gira a su favor. Un rival político molesto, un hechizo de desgracia y sufre un accidente o un escándalo lo destruye. Descubra los patrones ocultos y los secretos trascendentales que solamente los iniciados de más alto nivel han llegado a conocer. Ellos no dejan nada al azar. Cada uno de sus movimientos está respaldado por una fuerza oculta que inclina la balanza a su favor. Las runas en el altar no son decoración, son circuitos energéticos. Las palabras cantadas en esa lengua antigua no son rezos, son comandos, líneas de código para reprogramar la realidad. Entienda perfectamente cómo las causas invisibles del plano sutil afectan resultados visibles, abriendo sus ojos a una nueva dimensión de la realidad. El precio de este poder es absoluto. El pacto no solo le exige lealtad, le vacía. Le quita la capacidad de sentir amor, empatía o alegría genuina. Todo se convierte en una ceniza gris en su boca. Lo sé porque lo viví. Mi esposa, Elena, se recuperó milagrosamente en esa clínica suiza. Cuando finalmente pude ir a verla, meses después de mi iniciación, la abracé y no sentí nada. Era como abrazar a una extraña. Ella lo notó. Vio el vacío en mis ojos. Un año después murió en un extraño accidente de coche. Un coche sin conductor, según el informe policial, que la sacó de la carretera. Pero yo sé la verdad. No fue un accidente, fue un cobro. El pacto siempre exige un equilibrio. Me dieron la vida de mi esposa, y cuando ya no la necesitaban como palanca sobre mí, se la llevaron como pago final. Mi humanidad fue el precio de entrada, y el amor de mi vida fue el interés. Este conocimiento secreto ancestral es la llave maestra para transformar completamente la experiencia humana, porque revela la transacción fundamental que ellos realizan. Cambian su alma por el control del mundo material. Y ahora que entiende el mecanismo, está preparado para ver cómo esta filosofía de vacío y poder se manifiesta en el mundo moderno, en la vida de todos nosotros. No piense que esto es algo que ocurre solo en islas remotas y sótanos oscuros. La Liga y sus prácticas están entretejidas en el tejido de nuestra vida diaria. Encienda las noticias. Ve una crisis que surge de la nada, sembrando el pánico y beneficiando a un pequeño grupo de corporaciones. Detrás hay un ritual. Ve a una celebridad que asciende al estrellato de la noche a la mañana, promoviendo un comportamiento autodestructivo y vacío. A menudo su contrato no es solo con un estudio, sino con algo mucho más oscuro. Vea claramente cómo estas verdades ancestrales se manifiestan en el mundo moderno y afectan directamente a personajes influyentes, porque sus símbolos están por todas partes, ocultos a plena vista, en logotipos de empresas, en la arquitectura de edificios gubernamentales, en los videos musicales de los artistas más famosos. Son guiños, señales para los iniciados, una forma de marcar su territorio, una burla a la ceguera de las masas. El imperio de Thorne, por ejemplo, se diversificó hacia la tecnología en los años 90. Sus empresas de redes sociales y de recopilación de datos no existen solo para venderle productos. Existen para monitorear y cosechar la energía emocional de millones de personas. La ira, el miedo, la envidia que se generan en esas plataformas son una forma de alimento de baja calidad, un goteo constante que mantiene a sus amos satisfechos entre los grandes rituales. Descubra ahora conexiones absolutamente sorprendentes entre las tecnologías más avanzadas y los saberes antiguos más profundos. La tecnología de vigilancia que tanto tememos no es solo para el control gubernamental. Es para que ellos puedan identificar a posibles amenazas y, lo que es más importante, a posibles reclutas. Buscan a los desesperados, a los endeudados, a los solitarios. Analizan sus datos, sus búsquedas en Internet, sus conversaciones privadas, buscando las grietas en sus almas por donde pueden entrar. Esto le afecta a usted directamente.
Comprenda la importancia vital de este conocimiento sagrado para su vida diaria personal y su entorno más cercano. Cada vez que siente una desesperanza abrumadora por el estado del mundo, está, sin saberlo, alimentando su sistema. Cada vez que se deja arrastrar por el odio y la división que ellos promueven en los medios y en las redes, fortalece sus cadenas. No es una conspiración de gente sentada en una sala. Es una conspiración energética, espiritual. El mundo moderno, con su ritmo frenético, su materialismo y su desconexión de la naturaleza y del espíritu, es el campo de cultivo perfecto para ellos. Han creado una sociedad que genera la misma desesperación que me llevó a mí a la puerta de Madame Lara. Las tendencias actuales y los pronósticos futuros están completamente cargados de señales que solamente unos pocos elegidos como usted ahora logran entender. Y ahora, con la inteligencia artificial y la biotecnología, su objetivo es dar el siguiente paso: crear un ser humano que sea incapaz de conectar con lo divino, un recipiente perfecto para el control, un esclavo que ni siquiera sabe que lo es. Este capítulo transformador debe acercar todo el misterio a su realidad más palpable, preparándole perfectamente para la aplicación práctica inmediata, porque ahora que ve sus hilos en el mundo que le rodea, la pregunta ya no es si existen, sino qué puede hacer usted para que esos hilos no le ahoguen. Llegados a este punto, podría pensar que le voy a dar hechizos o rituales para combatirles. No cometa ese error. Luchar contra el fuego con fuego solo le convierte en cenizas. El conocimiento que le ofrezco no es para que usted use sus métodos, sino para que se proteja de ellos. El mensaje que le he estado dando es este: no haga lo que yo hice. El precio es demasiado alto. La única magia real y poderosa que poseemos como seres humanos es aquello que ellos han perdido y que intentan arrebatarnos: nuestra capacidad de amar, nuestra empatía, nuestra voluntad. Por eso, ahora aprenda estas técnicas específicas y poderosas que podrá aplicar usted mismo de forma independiente para transformar su vida completamente, para blindar su alma contra su influencia. Siga estas instrucciones claras y detalladas, paso a paso, pues cada una está justificada no en textos arcanos, sino en el dolor de mi propia experiencia. La primera técnica es el escudo de la conciencia. A partir de hoy, debe observar el mundo con nuevos ojos. Cuando vea una noticia en la televisión o un debate en las redes, pregúntese: ¿quién se beneficia del miedo que esto genera? ¿A quién sirve esta división? Cuando vea un producto o una tendencia que se vuelve viral, pregúntese: ¿esto me conecta con otros de forma genuina o me aísla en una burbuja de ego? ¿Esto nutre mi alma o la vacía, dejándome con ganas de más? La simple conciencia de sus maquinaciones es un escudo poderoso. Ellos prosperan en la ignorancia y la distracción. Su progreso lo medirá no en riquezas, sino en claridad. Cuando empiece a ver sus símbolos y sus patrones en todas partes, no se asuste. Alégrese, porque significa que está despertando. La segunda técnica es la fortaleza de la soberanía emocional. Ellos se alimentan de las emociones de baja vibración. Miedo, odio, envidia, desesperación. No significa que no deba sentirlas, pues es humano, sino que no debe vivir en ellas. Cuando sienta estas emociones, reconózcalas como un visitante, pero no le dé las llaves de su casa. Agradézcale por la lección que trae y déjela ir. Para potenciar este efecto, debe buscar activamente la alegría, la gratitud y la compasión. Pase al menos 15 minutos al día en la naturaleza, lejos de sus redes tecnológicas. Abrace a sus seres queridos y siéntalo de verdad. Un solo acto de amor genuino es como una luz brillante en la oscuridad para ellos. Una luz que les ciega y les repele. Conozca los peligros ocultos y los errores más comunes. El mayor error es creer que puede ignorar sus emociones. No, debe sentirlas y transmutarlas. Espere resultados en los primeros 21 días de práctica consciente. No será un cambio externo, sino una paz interior que no sentía desde niño. La tercera técnica, y la más importante, es la espada de la integridad. Conozca esto. Ellos le harán ofertas, sobre todo en sus momentos de mayor debilidad. No será una bruja en una tienda de antigüedades como en mi caso. Será una oferta de trabajo que parece demasiado buena para ser verdad. Será una oportunidad para vengarse de alguien que le ha hecho daño. Será una solución rápida y fácil a un problema complejo que le pide, a cambio, un pequeño sacrificio moral. Aprenda a reconocer el anzuelo. Cualquier cosa que le pida comprometer sus principios, que le prometa poder a cambio de su alma, es una de sus puertas. Ciérrela. Elija el camino difícil pero honorable. Elija su humanidad por encima de todo. Adapte fácilmente estos métodos ancestrales a su situación personal específica. Si su debilidad es el dinero, esté atento a las ofertas financieras. Si es la soledad, esté atento a las relaciones que parecen perfectas de la noche a la mañana. Yo no lo hice, y he pasado los últimos 50 años en un infierno personal que no le desearía ni a mi peor enemigo. El verdadero poder no es controlar a los demás, es tener el control sobre uno mismo. Al practicar estos métodos, usted no solo se protege, sino que se prepara. Se está fortaleciendo para la verdad final, para la revelación más oscura que he guardado para el final. He guardado la revelación más terrible para el final.
Descubra ahora las revelaciones finales más impactantes y transformadoras que cambiarán para siempre su percepción completa del mundo, porque todo lo que le he contado hasta ahora, los sacrificios, el poder, la longevidad, son solo medios para un fin mucho más oscuro. El objetivo último de la Liga de las Sombras no es solo mantener su poder en este mundo, es abrir una puerta permanente. Los rituales, los sacrificios, la energía que cosechan de la desesperación global. Todo está diseñado para debilitar el velo que separa nuestra realidad de la de ellos, la de los arquitectos del destino. Su plan final es provocar un evento de sufrimiento masivo a escala global, una cosecha tan inmensa de terror y dolor que rasgará ese velo y permitirá a sus amos entrar físicamente en nuestro mundo. No para destruirlo, no, para convertirlo en su feudo permanente, una granja de almas donde la humanidad vivirá en una esclavitud consciente para siempre. Cada guerra, cada pandemia, cada hambruna que diseñan es un ensayo, una prueba para ver cuánta energía pueden generar, para medir la resistencia del tejido de la realidad. Sienta la urgencia poderosa y la motivación divina irresistible para aplicar este conocimiento sagrado de manera inmediata en su vida. Me estoy quedando sin tiempo. Sé que mi señal ha sido rastreada. Las sombras se mueven fuera de esta pequeña cabaña, pero no tengo miedo. La muerte será una liberación de esta existencia atormentada. Mi única esperanza es que esta confesión, mi último acto en esta tierra, sirva de algo, que encienda una llama en usted. No le pido que tome un arma y luche contra ellos. Son demasiado poderosos para eso. Le pido algo mucho más radical. Le pido que viva de verdad, que ame con ferocidad, que ría a carcajadas, que ayude a su vecino, que cree belleza en un mundo que ellos intentan volver feo, que busque la verdad en un mar de mentiras. Usted, que me ha escuchado hasta el final, ya no es el mismo. Perciba claramente los cambios extraordinarios que ya han comenzado a manifestarse en su vida al integrar estas enseñanzas profundas. Este conocimiento le ha sido entregado por una razón. Sienta cómo ha despertado algo en su interior, una fuerza que no sabía que poseía. Es su espíritu, su conexión divina, que ha reconocido la verdad en mis palabras. Reciba estas bendiciones espirituales y garantías celestiales que fortalecerán su camino. No está solo. Hay fuerzas del bien en este universo, fuerzas de luz que se oponen a la oscuridad. Al elegir el amor, la compasión y la verdad, usted se alinea con ellas, se convierte en un faro. Y aunque un solo faro no puede disipar toda la noche, puede guiar a muchos barcos a un puerto seguro. Este clímax final y definitivo consolidará todo lo aprendido y lo impulsará hacia la acción decidida y transformadora que su alma anhela. No deje que mi sacrificio sea en vano. No cometa mi error. El poder, la riqueza, la solución fácil. Todo es una trampa. El único tesoro verdadero es el alma humana. Protéjala, la suya y la de los que le rodean. Ahora, vaya y viva. Viva por todos los que no pudieron. Viva por Elena. Viva